Miren, durante final del año pasado, y ya comenzando este año 2025, junto a la célula que lideramos con Denise, comenzamos a estudiar Primera de Juan. Y nos ha sorprendido gratamente y nos ha bendecido mucho cada mensaje. Y hoy día quiero tocar una porción de esas enseñanzas, porque quiero introducirme al mensaje explicando un poquito lo que pasa en Chile. Nosotros en Chile tenemos una reforma procesal penal que lleva todas las causas de los delitos que ocurren en el país, y siempre se puede llegar a un acuerdo reparatorio o alguna salida alternativa. Pero cuando no ocurre esto, el tribunal solicita una sala para iniciar un juicio oral. Y en ese juicio hay un juez, también hay un abogado defensor, hay un abogado fiscal que él presenta la acusación y hay un imputado. La idea de este juicio es presentar todas las pruebas, presentar todos los testigos, y mediante esta presentación, una vez finalizado, el juez tiene que tomar una decisión. Va a depender si las pruebas fueron convincentes para él y finalmente determinar si el imputado es culpable o inocente. Esa es la condena que él tiene que dictaminar. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que hoy día quiero compartir con ustedes? Mucho, porque nosotros cuando buscamos y conocemos la palabra del Señor, hay un mensaje, ¿cierto?, que está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31, dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a enfrentar también un juicio. Enfrentaremos un juicio. Y si vamos a enfrentar un juicio, vamos a necesitar un abogado. ¿Por qué, dirás tú? ¿Por qué necesito un abogado? Bueno, como te dije, va a haber un juicio y que va a ser en nuestra contra, donde se presentará el expediente de vida de cada uno de nosotros. Habrá un juez que es representado por Dios, habrá un abogado acusador que es Satanás, y también habrá un abogado defensor que será Jesucristo. Y por último estaremos nosotros en calidad de imputados ahí en el tribunal de Dios. ¿Qué quiero hoy día explicarles a través de este mensaje? En ese juicio, Jesús puede ser tanto acusador como defensor. ¿Por qué? Porque la condición de Jesús va a cambiar dependiendo cuál sea la persona que se esté presentando en ese tribunal y en ese juicio. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, en Primera de Juan, como les decía que habíamos estudiado, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nosotros nos presentemos delante del tribunal de Dios, Jesús va a ser nuestro abogado, defensor, obviamente, porque nosotros hemos nacido de agua y espíritu y hoy día somos parte de su reino. Somos todos creación hechas por Dios, pero dice la palabra que todo aquel que cree en Jesucristo pasa a ser de creación, pasa a ser hijo de Dios. Por eso que el apóstol Juan aquí en esta carta señala: hijitos míos, porque así Jesucristo los trataba a ellos. Nosotros
ahora somos hijos de Dios y por ende nuestro abogado defensor será Jesucristo. Muchos incrédulos van a ir a ese tribunal directamente para ser condenados a muerte. Jesús es nuestro Paracletos, y esta es una palabra que en griego significa que ayudador, significa acompañante, significa asistente, abogado respecto a asuntos legales, y por eso que en el tribunal de Dios se va a levantar un expediente legal y judicial por cada uno de nosotros. Y el juez que va a ver nuestra causa es el mismo que nos condenó a toda la humanidad eternamente. En el fondo vamos a perder. A ese juicio vamos a llegar como perdedores, porque es el mismo Dios, el mismo juez que condenó a la humanidad y está toda la ira bajo esa humanidad. Pero si Cristo es el abogado defensor del creyente, entonces nosotros también entendemos que Él sería el consolador. ¿Por qué Jesús dijo que les dejaré un consolador? Cuando me vaya, les conviene que me vaya porque yo enviaré un consolador. Amados, Jesús en este tiempo, en una vida de un creyente, es también el consolador porque Él está dirigiendo todo, está gobernando con el Padre Dios ahí en el cielo, pero Él no nos ha dejado solos. Y el Espíritu Santo es el que representa también a Cristo en la tierra junto a cada uno de nosotros. Entonces, tanto Jesús como el Espíritu Santo son nuestros consoladores en este tiempo. Los abogados del mundo en esta tierra buscan muchas estrategias también para preparar a aquellos que van a defender. Les enseñan cómo responder ante las preguntas que se le hagan, les enseñan cómo comportarse, el lenguaje corporal como debe ser, y muchas veces también les aconsejan que mientan ante ciertas preguntas para que ellos demuestren una forma de ser distinta a la que ellos acostumbran también, ¿cierto? ¿Cuál es el fin? Poder convencer al juez que está frente a ellos de que ellos son personas íntegras y que no han cometido absolutamente ningún delito. Pero ¿saben la diferencia que hay entre un abogado de este mundo y nuestro abogado, que es Jesucristo? Es que el Señor se para al lado de nosotros y nos dice al oído: habla, di la verdad, confiesa todos tus pecados. El juez todo lo sabe, todo lo ve, nada puedes ocultarle, así que habla y confiesa. A diferencia, amados, de los abogados de este mundo, nuestro abogado nos pide que confesemos siempre la verdad, que vayamos siempre con la verdad, que no le guardemos absolutamente nada al juez que está delante de nosotros. Mientras nuestro arrepentimiento sea cada vez más genuino, el Señor va a permitir que cada vez que nos presentemos delante del juez, estemos ahí también perdonados, ¿cierto? Y podamos recibir también de su gozo, de su gracia y de su infinita misericordia. El juicio que enfrentaremos nosotros será totalmente distinto al que se vive aquí en la tierra. Todos nos presentaremos delante del juez. ¿Y de qué manera nos presentaremos? Culpables por nuestros delitos y pecados. Y no podemos hacer absolutamente nada, porque hay una diferencia entre un culpable que está en Cristo y otro que no lo hizo. No hay ninguna diferencia. No hay absolutamente ninguna diferencia, más que nosotros hemos podido y hemos decidido también creer en fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y el Señor ha llegado a nuestro encuentro, nos ha llamado, y nosotros por fe hoy día hemos creído en Él, y el Señor está moviendo todo para que nosotros podamos cada vez convencernos más de buscar su palabra, buscar su rostro y buscar en intimidad al Señor.
En el versículo 2 de 1 de Juan capítulo 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y la palabra propiciación quiere decir que Jesús es la ofrenda del pago de los pecados de la humanidad. Qué hermoso eso. Él es la ofrenda que se dio ahí en la cruz por amor a ti y a mí. Nosotros, amados, no hay parte de nosotros que no esté contaminada por el pecado. Nuestra mente está contaminada, nuestra voluntad está contaminada, nuestro cuerpo está contaminado, hablamos palabras pecaminosas, realizamos actos pecaminosos, tenemos pensamientos impuros. Por eso que en Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Hay un veredicto de Dios hacia nosotros, muertos en delitos y pecados, vendidos a la esclavitud del pecado, prisioneros de la ley del pecado, por naturaleza, hijos de ira. Ese es el veredicto que teníamos nosotros antes de que Jesús nos presentara su evangelio, antes que Jesús llegara a nuestras vidas. Este es nuestro veredicto y es también el que a lo mejor vamos a permanecer también hasta cuando lleguemos a la presencia de Dios, pero hay algo que nos va a justificar y es nuestro abogado. El argumento que va a usar Jesucristo o que usa Jesucristo delante del juez que es Dios, el argumento, amados, es la cruz. La cruz es su argumento por nosotros. Jesús le dice al Padre, papá, yo pagué por sus pecados, tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo. Y el Padre así lo acepta, porque ve el sacrificio de su Hijo por amor a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero hay un requisito, amados, hay un requisito importante para que nuestro abogado pueda defendernos de esta manera. Y lo hemos aprendido también en las series que el pastor Víctor nos ha compartido los fines de semana. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. Y hay un ejemplo que es muy hermoso y que nos puede llevar también a entender cómo debemos confesar nuestros pecados. Un padre envió a su hijo a su pieza castigado, ¿cierto?, por una mala conducta que el joven tuvo. Y le dijo que no iba a poder bajar a cenar hasta que él confesara la mala conducta que había tenido. El joven en primera instancia no quería asumir su falta, pero al paso de un rato llamó a su padre y le dijo si podía bajar a cenar. Y el papá le dijo que dependía solo de él. Entonces este joven le dice, si crees que yo he hecho algo malo, bueno, lo siento. El padre le dijo, hijo, no es suficiente. Minutos más tarde, el joven nuevamente llama a su padre y ahora trató de cambiar su versión. Trató de cambiar el discurso que estaba haciendo. Bueno, le dijo el papá, si tú y mamá piensan que he cometido una mala acción, supongo que habrá sido así y me gustaría bajar a comer. Nuevamente el padre le dice, hijo, no es suficiente. Ya ha pasado un buen rato, el joven llama a su padre llorando y le dice, papá, por favor, perdóname, sé que he hecho algo malo, perdóname por favor. Entonces el papá le dijo, hijo, ahora puedes bajar a cenar con nosotros. ¿Qué pasó aquí? La relación entre el padre y el hijo fue restaurada a través de un arrepentimiento genuino. Amados, para nosotros ser defendidos por nuestro abogado Jesucristo ante el juez, necesitamos tener ese arrepentimiento genuino. Necesitamos confesar nuestros pecados y llorarlos, así como también a lo mejor lo lloraba este joven. No podemos presentarnos delante de Dios pensando que otros tienen responsabilidad por lo que hacemos. Es frustrante, amados, cuando alguien se presenta todos los días ante el abogado por un pecado que trae hace muchos años. Nosotros tenemos que definir si
¿Somos de las tinieblas o estamos en la luz? Si realmente hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. El pecado, no, si bien es cierto, nos acompaña, pero nosotros debemos vencerlo día a día con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro compañero, es nuestro paracleto, como le decíamos recién. Aunque sabemos que Jesús no aprueba el pecado, Él te entiende a ti y a mí, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, lo intenso que es la tentación. Él mismo lo vivió en este mundo, ¿cierto? Cuando fue tentado por Satanás. Entonces, cuando Él fue tentado, Él sabe todo lo que nosotros pasamos día a día. Pero Él nos pide, sigan creyendo, sigan confiando, sigan manteniéndose firmes, vayan venciendo la carne y denle más autoridad al Espíritu que está dentro de ustedes. Busquen las cosas de Dios, no busquen las cosas del mundo. Apártense de las cosas del mundo y acérquense a las cosas de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos buscar en este tiempo, para que podamos vencer toda tentación y todo pecado que se levante y se ponga frente a nosotros. Debemos tener claro, amados, que nuestros pecados nos llevan a condenación. Pero tiene que haber un sacrificio. Y ese sacrificio, como decíamos, Jesús lo asumió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. Él entregó su vida por amor a nosotros. Y a través de eso, esa propiciación que el Señor hace, que paga por nuestros pecados, nos liberta, nos sana, nos da sanidad del alma, sanidad del espíritu, y nos liberta de toda esclavitud y nos corta las cadenas que habían y que teníamos posesión por parte de Satanás. Hoy día no le pertenecemos a Satanás. Hoy día no somos posesión de él, sino que somos posesión de Dios. Somos esclavos del Señor, y por ende nosotros deberíamos asumir esta condición de entender que no podemos defraudar a nuestro Señor, que dio su vida por cada uno de nosotros. Si bien es cierto, el Señor se va a presentar delante del juez, pero también ese juez, que es nuestro Dios, es rico en misericordia y gracia, pero también Él es justo para condenar. Por eso que hay muchos que van a condenación. El otro día escuchaba un predicador que decía, el infierno va a estar lleno de personas que creen en Dios. Por eso es que es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que el Paracleto, aquel acompañador, aquel consolador que está al lado de nosotros, nos venga a hablar, nos venga a convencer en nuestra intimidad en oración y nos diga, confiesa, di la verdad al Padre. No ocultes nada, porque el juez es justo. Así que necesitamos entender esto. Amados, hoy día yo te invito a que entendamos que el veredicto que el juez nos va a presentar el día que nos presentemos delante de él sea el de inocente y no el del culpable. Esa debe ser nuestra esperanza todos los días de nuestra vida. Debemos saber también que día a día se va escribiendo un expediente ahí en el cielo, que será presentado obviamente por el acusador en el caso nuestro como hijos de Dios. Satanás va a presentar nuestro expediente y va a contar todo lo malo que hemos hecho en esta vida. Pero al lado va a estar nuestro abogado, nuestro amado Jesucristo, que va a decir, yo pagué por el pecado de cada uno de ellos y ellos han creído en mí, por ende, Padre, Señor juez, tú tienes que perdonarlos. Pero para eso necesitamos buscarlo en la intimidad. Necesitamos buscar el rostro de Jesús, postrarnos delante de Él. Debemos humillarnos delante de Él, llorar cada día nuestros pecados y presentarlos delante de Dios con un corazón dispuesto, contrito, para que Dios tome también eso y lo reciba con olor agradable, como Él sabe hacerlo. Por eso, amados, tenemos abogado con el Padre. Él es nuestro abogado delante del Padre, que nos ayudará en todo lo que hagamos, pero solamente depende de ti y de mí cómo hacerlo. Busquemos al Señor, busquémoslo en intimidad, busquemos en su palabra, busquemos su reino para que Él pueda también establecer su reino en nuestras vidas. Que ese sea nuestro
nuestro tiempo mejor que podamos ofrecer al Señor. Entender que Él es nuestro abogado, que este abogado nos invita a que no mintamos, este abogado nos dice, confiesen sus pecados, nos convence de lo que estamos haciendo está mal, nos convence día a día de que hay cosas que nosotros debemos cambiar, y eso lo hace el Espíritu Santo que está con nosotros. Recuerda, el Señor aboga por nosotros ahí en el cielo, pero también el Espíritu Santo nos acompaña aquí en la tierra, en nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Así que, amados, los invito a que podamos orar para finalizar este mensaje y darle gracias al Señor. Señor, gracias porque hoy día entendemos que a través de la propiciación que tú ahí diste ahí en la cruz, que tú pagaste ese precio, Señor, de sangre y de muerte por cada uno de nosotros, hoy nos permite, Señor, también poder creer en fe en tu santo nombre. Poder también entender, Señor, que cuando nos presentemos delante del Padre, ahí estarás tú, Señor, abogando por cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que no merecemos absolutamente nada, que somos pecadores, Señor, por esencia, que hay maldad en nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Señor, que la ira estaba por sobre nosotros, pero ese sacrificio de amor, ese precio que tú pagaste, el día de hoy nos permite estar firmes, Señor, en la fe que es en Cristo Jesús. Hoy día nos permite también estar confiados, Señor, en que la vida eterna, Señor, hoy día tú nos has dado por el solo hecho de creer en ti. No es por obra, Señor, sino es que es por fe en tu gracia y en tu infinita misericordia que tuviste por cada uno de nosotros. Señor, bendícenos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser cada día, Señor, más poderosos en tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más poderosos en tu Espíritu, Señor. Y que tu Espíritu gobierne, Señor, nuestra vida para poder también ministrar a otros con poder y autoridad del cielo, Señor. Gracias te doy el día de hoy, Señor, y te pido, amado Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que este año 2025 sea un año, Señor, lleno de victorias en ti, Señor. Que busquemos tu reino y busquemos hacer cosas para tu reino. Nos comprometamos, Señor, para hacer cosas para ti, Señor. Y dejemos todo a un lado, Señor, y entendamos lo importante que es caminar en tu evangelio. Bendito Dios, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Te pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.